Guatemalteco, les pregunto, ¿podrá la selección de Guatemala clasificarse a semifinales de la Copa Oro? Y es que, como bien sabemos, la selección de Guatemala ha finalizado la fase de grupos jugando 3 partidos, ganando 2 y perdiendo 1, ganando ante la selección de Jamaica, perdiendo ante Panamá y ganando su último partido y el más importante, obviamente, para clasificar como la segunda selección de su grupo, ganando su partido 3-2 ante la selección de Guadalupe. Familia, bienvenidos a este video donde estaremos analizando y preguntándonos si la selección de Guatemala podrá clasificar a semifinales de la Copa Oro jugando ante la selección de Canadá, una selección que sabemos que es de las potencias de CONCACAF. Así que, familia, no se les olvide suscribirse, darle like, comentar sus opiniones sobre la selección de Guatemala, si creen que clasificará a semifinales jugando los cuartos de final ante la selección de Canadá. La verdad, familia, suscribiéndose me ayuda muchísimo, que vamos creciendo poco a poco. ¡Oh! E incluso la palabra golazo se queda corta ante la obra de arte que nos acaba de regalar el monarca del fútbol mundial. Y bien, para comenzar tenemos que analizar los 3 partidos de la jornada de fase de grupo, comenzando con el partido que la verdad sorprendió a todo el pueblo guatemalteco. El primer partido contra la selección de Jamaica y una victoria con un gol de Óscar Santis. Una victoria que sin duda quedará para la historia del fútbol guatemalteco, ya que por primera vez la selección de Guatemala le logra ganar a la selección de Jamaica en Copa Oro. La selección de Guatemala comenzaría un partido bastante serio, bastante motivador, presionando, contrarrestando los ataques de la selección de Jamaica, una selección dirigida por Luis Fernando Tena que planteó un partido espectacular. Sabían en qué momento defender, en qué momento atacar, los cambios a la perfección, y obviamente Óscar Santis saliendo como la estrella de ese partido, ya que él fue el autor del único gol y el gol de la victoria. Pero después llegaría una prueba de fuego ante la selección de Panamá, donde la selección guatemalteca no lograba conseguir una idea de juego. Literalmente jugaban como lo hacían siempre al principio, a pelotazos, sin poder salir del área. No tengo ni la menor idea por qué Luis Fernando Tena echó desde temprano a la selección de Guatemala hacia atrás, que hay que ser muy honestos, si no hubiese sido por Nicolás Hagen, la selección de Guatemala hubiese recibido una goleada. Una selección de Guatemala que en este partido quedó debiendo bastante. Los panameños, los canaleros, que sabemos que vienen siendo una selección muy fortalecida, que se está creciendo últimamente, que son subcampeones de la Copa Oro, subcampeones de la National League, la Liga de Naciones de CONCACAF. Pero bueno, la selección de Guatemala se iba con una derrota 1-0, un resultado bastante engañoso para cómo se vio el partido. Llegaría el último encuentro donde la selección de Guatemala se jugaba la clasificación a cuartos de final de la Copa Oro, nuevamente contra Guadalupe. Los que sabemos, esta selección de Guatemala ya ha enfrentado a esta selección en aquel partido del 4 de julio, espectacular, un partido que dejó impactado a todo Guatemala, aquella remontada con el gol de Cuilapa Mejía en los últimos minutos que literalmente fue un escándalo total. Pues bien, la selección de Guatemala comenzaría bastante activa con un gol de penal marcado por el capitán José Pinto, un defensor que forma la dupla con Nicolás Samayoa, dos defensores espectaculares de la selección de Guatemala, que a veces cuando se desconcentran la selección sufre bastante esos errores defensivos porque las selecciones rivales logran atacar y llegar al área. Luego la selección de Guatemala crearía una bonita jugada donde Olger Escobar definió con una delicadeza, con una fragancia, con una clase espectacular de jugador profesional de élite que tan solo tiene 18 años y se convierte en el jugador más joven en anotar en una Copa Oro en toda la historia. Olger Escobar, el primer jugador joven en marcar un gol en una Copa Oro. Olger Escobar, que está siendo de las figuras de la selección de Guatemala, que hasta el propio Nathaniel Méndez Laguín publicó una historia con ese gol diciendo recuerden su nombre, y luego le anularon el gol de su carrera a Olger Escobar. Lo había hecho completamente todo a la perfección, pero había un fuera de lugar. Y nuevamente Luis Fernando Tena se le volvía a complicar el partido porque ya después el desgaste físico comienza a pasar factura.
Eso provocaría un penal a favor de Guadalupe, que en lo personal para mí no fue penal, pero ahí lograría Guadalupe anotar el primer gol y ya el marcador se pondría 2-1 nuevamente apretado, pero Rudy Muñoz resolvería con una proyección espectacular. ¿Qué jugador es Rudy Muñoz, que a sus 20 años está siendo el jugador revelación de esta selección de Guatemala? Un jugador con carácter, con desequilibrio, con regate, está por todos lados, te juega de interior, de mediocentro, de defensa, un jugador que no necesita saber en qué posición va a jugar, porque literalmente se anda todo el campo con el objetivo de ayudar a su selección. Un Rudy Muñoz que le daría la asistencia para el tercer gol y último gol a Rubio Rubín, un delantero que también está siendo fundamental para esta selección de Guatemala, y ese gol de Rubio Rubín sería el gol de la victoria de Guatemala. Tanto como el partido de Guadalupe y el de Jamaica, partidos bastante similares, con algún planteamiento bastante similar. El partido que sí fue totalmente diferente fue ante la selección de Panamá, que literal Guatemala se echó a defender. Como lo dije anteriormente, la selección de Guatemala se defendió, hizo lo que pudo, al final terminaron con una derrota. Aquí van las malas noticias. En este último partido contra la selección de Guadalupe, al finalizar el partido, Nicolás Hagen tuvo unas molestias en su pierna derecha y se ha confirmado que se bajará de la lista de esta convocatoria de esta Copa Oro por esa lesión. El jugador ha dejado claro que tratará la manera de estar disponible para los juegos en septiembre de las eliminatorias mundialistas. Y bueno, guatemaltecos, en lo personal, el único portero que se me viene a la mente actualmente que podría sustituir a Nicolás Hagen es Morán, el guardameta de Antigua Guatemala. Ustedes en los comentarios dejen sus opiniones, qué portero podría llegar a cubrir a Nicolás Hagen. Obviamente es algo casi imposible porque es un guardameta espectacular, un Nicolás Hagen que ha sido fundamental para que Guatemala clasificase a cuartos de final por segunda vez consecutiva, y algo histórico porque nunca había sucedido. Luis Fernando Tena lo ha logrado. Y bueno, ahora tenemos que pensar cómo la selección de Guatemala podrá llegar a ganarle a Canadá, una selección guatemalteca que en su último enfrentamiento contra los canadienses quedaron 0-0, que fue en adición pasada en fase de grupos, donde Guatemala quedó 0-0 y terminaron pasando como primeros de grupo. Una selección guatemalteca que yo en lo personal creo que sí son capaces de lograr sacar un buen resultado, obviamente clasificando a semifinales, donde podrían estar enfrentando a Estados Unidos o a Costa Rica. Ese enfrentamiento se podría saber mucho antes porque ellos juegan el sábado, Guatemala juega el 29 de junio a las 2 de la tarde hora Centroamérica. Si alguien me está viendo de Estados Unidos, depende en qué estado te encuentres el horario del partido. Y bueno, sabemos que la selección de Canadá viene de golear a Honduras 6-0, de ganarle a El Salvador y de empatar con Curazao, una selección canadiense que siempre ha sido fuerte y obviamente una de las potencias de CONCACAF. Está claro que tienen jugadores rápidos como los que tiene Jamaica, y aquí Guatemala pues ya tiene que tener una idea de cómo pueden llegar a ser los jugadores de Canadá, la rapidez que pueden llegar a tener. Es momento que Luis Fernando Tena ya tenga una idea para saber cómo va a contrarrestar esos contraataques de la selección canadiense cuando Guatemala pues se anime a atacar y pierda el balón en portería rival. Pues el contragolpe de Canadá va a ser bastante fuerte y bastante peligroso, y ahí es donde la defensa tiene que estar bastante alerta y no cometer errores defensivos como los descuidos, las desconcentraciones en los tiros de esquina, en las faltas, en los pases, no dejar su marca. Una selección guatemalteca que obviamente esos errores lo han venido arreglando, y por supuesto habrán jugadores que serán muy fundamentales como Aaron Herrera, Nicolás Samayoa, la dupla obviamente con José Pinto, Morales también por la banda izquierda como lateral. En el mediocentro del campo será muy fundamental Franco. Una cosa que puede llegar a preocupar es el desgaste físico de los jugadores. Sabemos de que pues Jonathan Franco es un mediocampista defensivo, pero ahí lo puede acompañar Robles junto a Olger Escobar, que es un mediocampista más ofensivo. Y no sé ustedes guatemaltecos, pero creo que de momento ha desquitado de que Arquímedes Ordóñez haya aceptado jugar con la selección de Guatemala. Y obviamente la delantera con Rudy Muñoz, Rubio Rubín y Oscar Santis podrían ser muy letales, y ahí Luis Fernando Tena tendrá que ver cómo hará los cambios, cómo la selección de Canadá se le está proyectando ya en el partido. Pero lo que me está gustando es que Luis Fernando Tena, el técnico mexicano, ya está teniendo su once inicial en cada partido. Es raro ver que haga algún cambio. En este partido contra Guadalupe cambió a Franco porque sentía molestias y no pudo jugar este partido. Así que familia,
familia, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado y obviamente con el objetivo de que Guatemala logre clasificar a semifinales y obviamente que nos regale una alegría más. Así que familia, hemos llegado al final de este video, mi nombre es Narrador Tortrix y nos vemos hasta la próxima.